Hola, mi nombre es Emily Somón, matrícula 210314, y en esta ocasión les voy a estar hablando sobre la Catedral de Cuenca. En cuanto a su aspecto histórico, la Catedral de Cuenca, su origen se remota a la conquista de la ciudad arrebatada a los musulmanes el 21 de septiembre de 1177 por el rey castellano Alfonso VIII, después de 9 meses de asedio. Cuenca se convierte tras su ocupación en un enclave urbano decisivo para la reconquista. El rey Alfonso VIII dota a la ciudad de Fuerro con el permiso del Papa Lucio III, establece un nuevo y fuerte obispado que reúne antiguos de Valeria y Ercavica. La época de la construcción de la Catedral de Cuenca, los constructores eran anónimos, por lo que se desconoce quiénes fueron los maestros constructores de este entonces, pero sí se tiene el dato de que estos maestros constructores se reunían en logias profesionales o gremios de constructores que se trasladaban según peticiones de trabajo. En la construcción de la Catedral de Cuenca se diferencian tres fases de acuerdo al estilo y técnica que se utilizaron para esta construcción. La primera y la segunda se realizaron entre el 1183 y el siglo XIII y correspondían a la construcción del altar mayor, la cabecera cerrada con 5 ábsides y el crucero de la Torre del Ángel en la primera fase, el edificio del brazo mayor o el cuerpo triforio en la segunda fase, y por último, que es la tercera fase constructiva, se lleva a cabo en el siglo XV. Que fue modificar la cabecera, sustituyéndola por girolas. Bien, el templo ocupa una superficie de 10.000 metros cuadrados con una longitud de 200 metros y 36 metros en la parte más alta. Cuenta con 20 capillas, 27 rejas, 85 obras pictóricas y 571 obras escultóricas. La Catedral de Cuenca se lleva sobre una planta de cruz con 3 naves centrales, transepto, y 5 naves en la cabecera. En su tasa originaria, la planta se modificó en el siglo XV, transformando esas 5 naves en girolas. Las girolas, para que tengan este dato, son una solución funcional característica del gótico para facilitar el tránsito de los numerosos creyentes que participan en actos litúrgicos. Entonces aquí les voy a mostrar unas imágenes de las diferentes capillas. Empezamos por aquí con la girola, que es lo que mencionaba, que es ese espacio para conectar un ambiente con otro. Tenemos aquí la capilla mayor, el coro, tenemos la capilla Virgen del Pilar. Por acá tenemos la capilla de los apóstoles, capilla bautismal o de San Antolín, capilla del obispo, capilla del sagrario, que es esta de acá, sacristía mayor y arco de Jameter. Entonces por aquí tenemos la fachada antes de que se caiga, antes de esa tragedia que ocurrió, que ahora les voy a contar. Con respecto a la morfología de esta catedral, es importante saber estos datos. No es mucho lo que se aprecia de la Catedral de Cuenca, o sea, lo que se aprecia del interior, en su vertiente exterior, debido a que está abrumada por diversas estructuras, además de haber sufrido bastantes transformaciones. Lo más conocido de esta catedral es la enorme fachada primordial neogótica construida por Vicente Lampérez a comienzos del siglo XX, o sea, de 1910 más o menos. Esta fachada había llegado hasta principios del siglo XX con recursos originales de la época gótica
y otros del barroco, pero del siglo XVIII. Como más o menos en 1902 se derrumbó la torre de Giraldo y se llevó por delante la fachada. Y esto fue una tragedia ya que también cobró la vida de muchas personas. De esta forma, a Alan Pérez, que fue el arquitecto que construyó esta fachada, se le ocurrió un plan de rehacer las estructuras, pero esto no se pudo lograr ya que a pesar de tener la misma idea y la misma morfología, ahí en la actualidad se pueden ver como esos fragmentos de piezas que no encajan una con la otra, de que no coincide el material y así sucesivamente. Entonces, esta fue la principal fachada que tenía la Cuenca, la Catedral de Cuenca. Con respecto a la iluminación de esta catedral, la religión católica asocia la luz con el bien, con la construcción del mundo, con el poder de Dios y con el poder de Dios. Referente a la arquitectura, la implementación de arcos apuntados, las bóvedas de crucería, los arbotantes y las contrafuentes exteriores permiten elevar los santuarios y abrir monumentales ventanales en las paredes al no recaer en dicho peso del inmueble. Así, las catedrales góticas son templos de gigante magnitud a los que entra enorme proporción de luz, claro está, si está muy bien aplicada. Y aquí es donde emergen las vidrieras decorativas. Las vidrieras, en este caso de la Catedral de Cuenca, no es solamente para facilitar la entrada de luz natural, sino que cada una de ellas tiene un significado espiritual. Por ejemplo, las que tenemos aquí, que están ubicadas en la capilla mayor, ellas tienen un significado de esa conexión con el Señor, con los feligreses que están habitando la catedral para que sientan esa conexión directa con su Dios. Entonces, pasando acá a la estructura en sí de la Catedral de Cuenca, es que este templo de planta tradicional prácticamente está cubierto por bóvedas sexpartitas que arranca de un haz de pequeñas columnas. La nave central se separa de las laterales mediante enormes arcos apuntados que secundan sobre macizos pilares de diferente grosor. Antes de eso, es importante saber que las bóvedas sexpartitas son una especie como pilares, por así decirlo, como módulos, donde se puede ver aquí, son como estas pequeñas creaciones que están son 4 columnas que se dividen arriba, en la parte de arriba, por 6 paneles paralelos y van creando como esa especie de picos, pero con forma leve de cúpula. Entonces, los apoyos de los nervios son gigantescos pilares cilíndricos, escapillados y muchos otros más estrechos, fasciculados con columnitas. Esta alternancia de apoyos y que se ha extrañado y que ha extrañado a varios es el resultado de las bóvedas sexpartitas. Bien, entonces en cuanto a lo semántico, su significado como tal, la Catedral de Cuenca, la obra más representativa, la Catedral de Cuenca se considera la obra más representativa del arte gótico, y la catedral tiene una enorme trascendencia en cuanto a lo eclesiástica, que es como la representación de la Jerusalén celestial, la morada de la divinidad y refugio de las almas. La social también, puesto que expresa el poder de los burgos y sus pobladores. La catedral es en la Baja Edad Media un centro cívico y administrativo. En la catedral se hace justicia y se albergan los archivos que se recogen a los peregrinos y sirve de refugio a los perseguidos. El enorme triunfo de la arquitectura gótica ha sido, junto a lo servible
a lo servible junto con lo simbólico. Y prueba de esto es el vocablo de Abad Suger, quien en 1144 habla de unas pequeñas comparaciones muy interesantes, y es la conjugación de lo material con lo inmaterial, lo del cuerpo y lo espiritual, y lo humano con lo divino. Estas son las comparaciones que encuentro que resumen perfectamente el significado de esta catedral. Y a modo de conclusión, en esta presentación podemos ver los aspectos más relevantes de la Catedral de Cuenca, tanto su aspecto histórico junto a las modificaciones que con el paso de los años hicieron, y asimismo los aspectos simbólicos, pero que con el cambio de arquitectos no se intervinieron, o sea, supieron cómo mantener su esencia, y eso es muy importante eh, con un monumento tan histórico y de tanto valor como es la Catedral de Cuenca. Muchas gracias.